Cuentas y cuentos. Qué gusto que nos acompañen en la tercera temporada del podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio un universo, realmente para poder focalizar en aquellos temas que son de interés nacional y que tengamos un espacio también para compartir experiencias, iniciativas y una valoración general al respecto. Hoy tocamos un tema trascendental, fundamental, que es el tema de las desigualdades asociadas a temas de género, cómo la sociedad costarricense está avanzando o retrocediendo en estos aspectos. Y tenemos el gusto y el honor de tener hoy con nosotros a Larisa Arroyo. Larisa es especialista, es abogada y especialista en temas de derechos humanos y género, y además es académica del Instituto de Estudios de la Mujer. Larisa, qué gusto que nos acompañes. No, encantada, más bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver, el tema de género uno podría dimensionarlo desde sus distintas manifestaciones asociadas a la violencia. Y yo quisiera echar un poquito el cassette para atrás hacia este recién finalizado 2025 y entender cuál es el entorno social que estamos viviendo en temas de género. ¿Qué valoración podrías hacernos al respecto, Larisa? Bueno, yo creo que lo primero es que estamos en un contexto mundial, o sea, internacional, sí, de cuestionamiento a los derechos humanos en general, ¿verdad? En general. Y, por supuesto, ahí los derechos de las poblaciones históricamente vulnerabilizadas, dentro de las cuales están las mujeres y las personas LGBTIQ+, con más razón. Al punto de que tenemos países donde la palabra género o discriminación o igualdad prácticamente ya no se puede decir. En pleno ¿verdad? siglo XXI. Exacto, en 2026. Pero tenemos que entonces entender que Costa Rica está recibiendo también, por supuesto, o está en ese sistema, digamos, internacional, y que por lo tanto vemos las manifestaciones tajantes, ¿verdad?, en ese sentido. El IEM realizó durante el 2025 una serie de foros, charlas. Recuerdo una de ellas particularmente porque se trajo a colación un concepto que es el backlash antifeminista, que podemos desarrollarlo aquí un poco, que es cuando los estados pues logran ciertos avances, pero esos mismos estados de repente son reticentes a esos avances, dicen, bueno, no, paremos a nivel de avance en derechos y detengamos ese avance. ¿Cómo está Costa Rica ya para irnos inmersando? Muchas veces se habla como de un péndulo, ¿verdad? Como que avanzamos 3 pasos y retrocedemos 2 y ahí como que vamos. Y efectivamente, pues en ese sentido yo podría decir que tal vez a partir del 2015 empezamos a tener como una evolución muy rápida en materia de derechos. Por ejemplo, solo el tema LGBTIQ+, matrimonio igualitario, era algo que jamás se había pensado que se iba a tener tan prontamente. Y adicionalmente, por supuesto, todo el tema, por ejemplo, de inversión en cuanto al cumplimiento, ¿verdad?, en materia de obligaciones internacionales de derechos humanos. CEDAW, Belém do Pará, Agenda 2030, ODS, etcétera, ¿verdad? Y de repente, todos esos avances, ¿verdad?, tal vez fue como una olla de presión, y ahora estamos viendo ese retroceso, pero no es de Costa Rica, insisto, es a nivel internacional, ¿verdad? En donde hay un cuestionamiento con el agravante de que es un cuestionamiento no solo de los derechos, sino también de la democracia, de las democracias y del Estado de Derecho. Aunque es un fenómeno mundial, en Costa Rica tenemos evidencias claras de algunos retrocesos. Vamos a ver los femicidios, que es como la manifestación más grave de la violencia contra la mujer. 35, 36 casos estaríamos cerrando 2025. 36, a ver, según el Observatorio de Género del Poder Judicial, al 8 de diciembre, que todavía no lo han actualizado, estamos en 36, no obstante, hay unos más que están ahí como pendientes, son casi 30 los que quedaron pendientes de clasificar, además, ¿verdad? Más, digamos, todas las muertes violentas que tal vez no califican en nuestra normativa como tal, pero que no necesariamente no sean producto de esta cultura, digamos, de desigualdad y discriminación basada en el género y en otros sistemas, ¿verdad? Y estamos considerando, bueno, según datos del propio Poder Judicial, 106 casos diarios de agresión física contra mujeres. ¿Vos sentís que de repente ha existido cierta inobservancia hacia este tema de parte
de la actual administración, principalmente en este 2025. ¿Cómo sentís ese manejo? Bueno, yo creo que definitivamente ha sido un manejo politicario y eso significa, por ejemplo, con los puntos violeta, que supuestamente era una inversión gigantesca, ¿verdad? Y que ha sido criticada por academia, por sociedad civil, por la Defensoría de los Habitantes, porque en principio, por ejemplo, los puntos violeta eran para acoso callejero, ¿verdad? Tal vez contextualicemos el punto violeta. Los puntos violeta eran oficinas que había hecho, digamos, se habían diseñado desde el INAMU supuestamente para atender las consultas y demás. Lo que pasa es que estaban diseñadas en un principio para hostigamiento, acoso callejero. Y entonces, de repente, imagínense lo que significa una inversión gigantesca sin indicadores de que realmente estuvieran funcionando y demás, ¿verdad? Y realmente, más bien, damos cuenta de que en estos momentos hubo un aumento en los femicidios, ¿verdad? Y en la violencia basada en género. Recordemos aquí, además, Guillermo, un punto determinante, y es que el Estado es responsable de esa violencia basada en género. Esto de acuerdo a Convención CEDAW, Convención Belém do Pará, ¿verdad? En el sentido de que tiene los recursos para poder invertir y la autoridad para decir, bueno, por ejemplo, educación para la sexualidad, para un cambio cultural, ¿verdad? Para decir, para que entendamos cómo tienen que ser las relaciones sanas, que no sean violentas, y lo eliminaron a principios de año, ¿verdad? O sea, y lo reemplazaron por una cuestión de convivencia, no sé qué. Ya solo ahí, imagínense lo que puede significar para esas niñas y adolescentes, ¿verdad? En términos, ya no hablemos de embarazo a una temprana edad y el impacto que tiene en los proyectos de sus vidas, sino también en entender las relaciones y cómo tienen que ser, ¿verdad? Claro. Es decir, somos iguales, nos tenemos que entender, tenemos que tener diálogo y no es una cuestión de celos, de imposición, ¿verdad? Que es moldeado también mucho por el arte, la cultura y todo lo que consumimos. Es que estamos viendo justamente una de las actividades que el Instituto de Estudios de la Mujer realizó el año pasado relacionado con este tema, las guías de afectividad y sexualidad, que en el 2012 la tasa de embarazo adolescente estaba por un 19% y en el 2021 bajó un 9%. O sea, hay un resultado concreto positivo de la aplicación de estas guías. No se entiende entonces por qué el gobierno, el Estado costarricense echa para atrás. Bueno, de nuevo es algo politiquero y es un poco cuando nos hablan de esta supuesta ideología de género, que no existe, es un término inventado, pero se plantea que hay un cuestionamiento a la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres. Esa igualdad, que no es un concepto inventado, es un concepto además jurídico establecido en toda nuestra normativa, ¿verdad? Y cuando hablamos sobre todo de igualdad sustantiva, esa real, esa palpable, no solo en escrito o en papel, ¿verdad? Y efectivamente, creo que el tema de la educación para la sexualidad deja claro que hay una inversión y que hay una disminución, ¿verdad? En embarazos en niñas y adolescentes. Hay que disminuirlo a cero, ¿verdad? Claramente, sí, ¿verdad? Hay que propiciarlo. Pero ahí fue, y justamente los datos que podemos ver ahora es que más bien, por ejemplo, ha habido un aumento en las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Para este año, ¿verdad? Y no tengo duda que este año ya vamos a empezar a ver números sobre el tema de embarazos en esta etapa de la vida que no corresponde, que tiene una implicación en el acceso a la salud, acceso a la educación y de nuevo ese proyecto de vida para poder tener acceso a mejores trabajos y, ¿verdad?, poder tener condiciones incluso para la propia familia, no solo para esa niña adolescente cuando sea mujer. Entonces estamos viendo retrocesos en materia de protección a las mujeres en temas de violencia física, sexual, desde el punto de vista educativo. ¿Cómo estamos en otros ámbitos? Violencia política, violencia patrimonial, por ejemplo. Es un panorama desalentador. Yo creo que en ese sentido sí tenemos que reconocer que hubo un avance a principios de este año con la aprobación del proyecto, ya de ley, ¿verdad?, sobre violencia vicaria, y yo consideraría que es algo muy bueno porque realmente en pocos países, ¿verdad?, se ha dado la aprobación de este tipo
de ley que busca proteger un tipo específico de violencia, que es básicamente, por ejemplo, cuando el hombre busca violentar a la mujer, pero a través de algo, que puede ser el perro o la mascota, los hijos o las hijas, la familia, incluso puede ser sobre un objeto, no sé, el peluche de la infancia, que es algo que no tiene valor económico, pero sí sentimental, etcétera, ¿verdad? Este era un tipo de violencia que no había sido reconocida y tenemos que de alguna manera sí reconocer, ¿verdad?, que este es un progreso. Ahora, yo siempre digo, una cosa es que se haya aprobado la ley, ahora tenemos que ver cómo se ejecuta, ¿verdad?, que era un poco lo que yo decía anteriormente en temas de indicadores. ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? ¿Hay un efecto real? Porque, de nuevo, la igualdad sustantiva nos permite decir, estos son los números y estamos viendo un cambio real, y no es algo de decir, tenemos esta lista de leyes, muy bonito todo en papel, pero la realidad no refleja lo que está en ese papel. Pasó también la derogatoria o sustitución del decreto relacionado con la interrupción del embarazo. Bueno, ¿verdad? sí, efectivamente, si ya de por sí, y no solo eso, sino que, bueno, en Costa Rica existía una figura que era el aborto terapéutico, ¿verdad?, que era cuando estuviera en peligro la vida o la salud de la persona con un embarazo. Nunca se cumplió, o sea, el Código Penal es de los 70, ¿verdad? Nunca se cumplió, los números eran muy pocos, ¿verdad? Y incluso sí tengo que decir que el dato que tengo era de julio del 2024. Sí. Pero, imagínense que del 2019 a julio del 2024 supuestamente solo 10 solicitudes se aprobaron y 10 se rechazaron, o sea que hubo 20 casos. En un país de 5 millones de personas, de más de 5 millones de personas, y justamente estaba hablando con una periodista que me preguntaba sobre el tema, y los números que a ella le dieron el Ministerio de Salud no coinciden con los míos. Y yo le decía, vea, yo tengo el oficio, ¿verdad? Y no le puedo dar explicación. ¿Por qué? Porque no se contabilizaba. Entonces llega el año pasado y lo que dicen, no, y además de eso vamos a quitar este protocolo, con lo cual entonces crea una incertidumbre jurídica para el personal de salud que dice, ay, no, entonces ya no se permite. La ley no se cambió, pero el protocolo dice cosas que son incompatibles con la ley. O sea, está todavía como que más grave, sobreponiéndose ¿verdad? a una ley, cosa que no. No, y eso es gravísimo, Claro, entonces nos muy damos gravoso. cuenta, ¿verdad?, de el Estado de Derecho. O sea, el Poder Ejecutivo no puede hacer lo que le dé la gana, tiene que ajustarse a la ley, a la legalidad, en términos muy, muy llanos, ¿verdad? Como debería ser. ¿Usted siente, Larissa, que digamos, a pesar de este entorno de retroceso que estamos dibujando, que de repente en la sociedad costarricense existe un poco más de sensibilidad para entender que la violencia contra la mujer no es solo física, que la sociedad está entendiendo que hay otro tipo de violencias también? Yo diría que sí. Por ejemplo, tenemos acoso predatorio, ¿verdad? Me parece que también esa fue una ley y todo, a ver, tenemos en estos momentos un problema muy grande, por ejemplo, lo que es la violencia en las redes sociales, ¿verdad? Tremendo. La ONU sacó el informe el año pasado y la violencia digital contra las mujeres creció un 67%. Pero vea en un año. qué difícil, Guillermo, porque entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que los discursos de odio, que eso definitivamente tiene un impacto del gobierno y particularmente del presidente, puede tener un impacto en la cultura, en normalizar, ¿verdad?, esos discursos de odio, la forma en que nos expresamos. Nadie está diciendo que no se hagan críticas, ¿verdad?, pero la forma en que se hacen esas críticas, ¿verdad?, sobre todo de una figura de poder, puede llegar a normalizar la violencia. O sea, como quien dice, si yo veo a un alto jerarca, al presidente de la República, diciendo tales cosas de una mujer, pues yo puedo hacerlo también. Exactamente. Se normaliza. Tenemos varios estudios ya, años continuados, de Naciones Unidas en Costa Rica sobre discursos de odio, y uno de los, digamos, de las categorías que toman en consideración es el género. Y entonces efectivamente nos damos cuenta que hay un aumento, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? No podemos ver una violencia aislada de la otra, es justamente todo un sistema que está en marcha. Entonces decimos, bueno, educación para la sexualidad, discursos de odio, femicidios, falta de acceso a la justicia, falta de liderazgo de parte del INAMU, crítica hacia la sociedad civil,
y la academia, ¿verdad? Sí. Y entonces claramente se van dando como unas condiciones para que esa violencia aumente, pero también se vaya naturalizando y se vaya como encubriendo, ¿verdad? Es decir, de nuevo, la realidad no coincide con esas obligaciones jurídicas, pero también, digamos, obligaciones morales y éticas, ¿verdad? Totalmente. Quiero preguntarte, Larisa, estamos a pocos días de que se lleven a cabo las elecciones en Costa Rica. ¿Cómo sentís el tratamiento de temas de género, desigualdad en la campaña política? ¿Sentís que el tema se ha profundizado muy por encima? ¿Qué valoración haces al respecto? Bueno, yo creo que en realidad han habido pocas candidaturas que han hablado del tema de género, porque de nuevo, ya solo la palabra, ¿verdad? Es compleja, ¿verdad? Yo sí creo, al menos desde el IEM que estuvimos como trabajando, identificamos al menos 2 candidaturas. Son muchas candidaturas, no podemos analizar una por una, claro, ¿verdad? Pero digamos de las que están en los primeros lugares de las encuestas, en este caso Ariel Robles y, Ariel y Claudia, ¿verdad? Claudia Dobles, ¿verdad? O sea, los dos identifican o tienen tal vez un lenguaje o un vocabulario que incorpora el tema de género. Ahora, yo les voy a decir una cosa, y es que a mí me preocupa de sobremanera que de alguna manera el tema de género es algo como accesorio, paralelo, cuando debería ser transversal y debería estar en todo. Somos la mitad de la población. ¿Cómo no me viene a hablar de educación, de salud, de seguridad con una perspectiva de género? O sea, no hay nada que pueda salir sin que tenga una perspectiva de género y, por supuesto, una perspectiva de derechos humanos que en principio debería también tener la perspectiva de Bajo género. esa perspectiva, Larisa, quede quien quede a partir del próximo 8 de mayo, ¿cuáles deberían ser las prioridades de un próximo gobierno en temas transversales relacionados a género? Bueno, yo lo primero que diría es el respeto a la democracia y el Estado de Derecho, que parece poca cosa y algo que podemos asumir que cualquiera va a hacer, porque es más una en Costa democracia, Rica, ¿verdad? Pero resulta que no. Y eso me lleva entonces a las obligaciones jurídicas en general, tanto las internacionales, que al final son nacionales, porque las convenciones son leyes en Costa Rica, con incluso un estatus superior por interpretación de la Sala Constitucional y demás. Si lográramos, de alguna manera, cumplir con eso y que eso sea lo que nos dirija, ¿verdad? Yo creo que ya podríamos avanzar enfocados en, por supuesto, femicidio, violencia basada en género en general, el tema de educación, ¿verdad? Y acciones afirmativas, por ejemplo, acceso a la salud, ¿verdad? Y, por supuesto, el tema de violencia y seguridad que está, ¿verdad? Como que amaña todo esto. Ahora, yo creo honestamente que hay, que tal vez si pudiéramos considerar algunas candidaturas, ¿verdad? Que nada más lo quiero poner de esta forma, el presente gobierno desmanteló, digamos, el mecanismo jurídico que teníamos para la Agenda 2030, que estamos hablando de igualdad. A través del decreto, sí. A través del decreto, de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de hecho, por dicho, en la Universidad Nacional todavía se sostiene. Pero imagínense que si tenemos un gobierno que no quiere acatar eso, que hace una crítica a la Corte Interamericana, que hace una crítica a las convenciones y demás, se nos cae el país, porque nuestra normativa justamente ha sido construida sobre la base de los estándares de derechos y, de nuevo, hay poblaciones que han sido históricamente vulnerabilizadas, como las mujeres, que van a ser las primeras en recibir los embates, digamos, si esto se desmantela. Los ataques a la institucionalidad, ¿verdad? ¿A quién van a dejar en mayor indefensión? A las mujeres, porque todavía ni siquiera hemos alcanzado la igualdad. Los números no nos dan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la gran preocupación, diría yo, la primera es esa, la defensa del Estado de Derecho y de la democracia, para justamente poder cumplir con esas obligaciones, ¿verdad? Digamos, de protección a las mujeres y en particular en cuanto a violencia, pero hablemos de igualdad, hablemos de paridad, no solo hablemos de violencia, porque no solo es Tenés toda la razón al respecto, porque los informes están y los datos están. El Observatorio Económico y Social de la UNA, en un informe que publicó el año pasado, indicó
que de la fuerza laboral que está fuera del mercado laboral, de cada 4 personas, 3 son mujeres. Entonces, ahí estamos hablando de eso que estás justamente El Estado de la mencionando. Nación también nos ha dado esos datos, ¿verdad? Es decir, los datos están. Los datos están. Los datos Las están. acciones. El problema es que la gente no los quiere ver así. Muchas veces se ve como, ¿verdad? Las elecciones como un partido de fútbol. A favor, en contra, gano o pierdo el partido, pero no vemos todo lo que hay detrás, ¿verdad? Y yo creo que nos toca justamente construir pues una sociedad que sea respetuosa de todas las personas, aún de las personas que quieran erosionar los derechos de otras. Eso es todo un tema de discusión, yo sé. Ya veremos qué pasa con la próxima persona que ocupe la silla presidencial. Esperemos que tengamos avances al respecto. Yo quiero tal vez cerrar este podcast, que este tema nos va a dar para otro podcast después, porque el tema lo justifica. La Universidad Nacional también, pues, ha tenido sus debates internos y decir, bueno, desde la academia, ¿cómo aportamos? Yo quiero tal vez que me hagas un resumen de algunas acciones que desde la Universidad Nacional se van a implementar en este 2026 relacionados con este tema de género. Sí, yo la verdad estoy como muy ilusionada con las acciones del IEM para este año y algunas que salieron el año pasado. La primera va a ser una investigación sobre la prevalencia del hostigamiento sexual en la Universidad Nacional, porque, por cierto, la Defensoría de los Habitantes denunció el aumento de los casos de hostigamiento sexual. Nada más lo voy a poner así. La UNA no está exenta, ¿verdad? Luego vamos a tener también una investigación sobre las percepciones de las violencias basadas en género, tanto de mujeres como personas LGBTIQ+. Es decir, queremos saber ¿Qué puede estar pasando para poder atenderlo? Recordando el deber de debida diligencia también de la Universidad Nacional como una entidad estatal. Por otro lado, también vamos a tener un observatorio de femicidio que claramente es necesario, ¿verdad? Y el año pasado también, por ejemplo, hubo un proyecto sobre en carreras STEM la presencia de mujeres, ¿verdad? Entonces, yo considero que la academia tiene un papel fundamental en la salvaguarda de la democracia y el Estado de Derecho, también de las poblaciones históricamente vulnerables. Y se me olvida que vamos a tener también otra investigación sobre el tema de la discriminación en personas LGBTIQ+, en la Universidad Nacional, que curiosamente tampoco se había hecho. Entonces, bueno, yo hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, creo que hay mucho compromiso, ¿verdad? Y después de eso tenemos que ver qué hacer, porque la investigación es insuficiente. La acción que viene después de la investigación es lo que termina de alguna manera de amarrar ese compromiso, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar con muchas ansias los resultados de esas investigaciones y las acciones a futuro. Yo quiero agradecerte, Larisa. Se nos hace corto el tiempo porque realmente por lo transversal que es, hay muchas áreas en las cuales hablar de desigualdad, pero me parece que has hecho un resumen bastante atinado del punto en el que estamos y el punto en el que partimos ya pensando hacia adelante. Gracias, Larisa. Encantada, de verdad. Bienvenida a este podcast siempre. Y feliz año. Igualmente, por supuesto, a toda la comunidad Universidad Nacional. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este podcast Cuentas y Cuentos. Mi nombre es Guillermo Solano, soy periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional y es un gusto que nos hayan acompañado en esta transmisión. Sigan pendientes de más podcasts donde vamos a seguir retratando la realidad nacional de la mano con el trabajo que realiza la Universidad Nacional. Muchísimas gracias. Cuentas y Cuentos,